BPA Radio y Televisión presenta. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues iniciando una aventura nueva en este que es el programa, su programa, el lado A y el lado B del derecho fiscal, con su servidor, el doctor Víctor Hugo Barrios, mi querido amigo. Víctor, un gusto, su servidor, maestro Óscar López Pascual. Encantado de estar aquí con ustedes. Y pues iniciando. bueno, parte del equipo, nosotros seremos parte del equipo que les va a acompañar, además del licenciado Daniel Trejo y el maestro de Derecho Iván Ortiz Ocampo, que vamos a conducir este programa para ustedes, compartiéndoles algo diferente, algo, yo siempre voy a decir muy romántico, bonito, que es precisamente hacerles llegar a ustedes el cómo ve las cosas, hablando en nuestra materia, la autoridad y cómo la vemos los litigantes, ¿no? Desde el punto de vista del litigante, de la autoridad. En el caso de tuyo, querido amigo, pues desde el expertise que tú tenías o tienes ventaja sobre cualquiera de los dos, porque te tocó estar como delegado, digo, para los que nos están siguiendo en esta emisión, pues bueno, humildemente, mi querido maestro Oscar, pues fue delegado de la Prodecon en Sinaloa, o sea, todo un experto en la materia, y pues bueno, tú tienes esa ventaja de que tú veías el actuar de la autoridad y el actuar del contribuyente, y digo, sin querer ser ahí, eh, eh, de alguna forma, diríamos, tomar un partido, pues bueno, siempre protegiendo, tratando de proteger al contribuyente, que es la esencia de la propia Prodecon, ¿no? Y pues bueno, vamos a explotarte aquí mucho como pareja de la conducción de este programa Como sparring. para, Entonces, para llenar a los contribuyentes de consejos y toda tu experiencia, amigo. claro que sí. Pues fíjate que esta parte súper interesante, ¿no? El día que nació de una charla de amigos, o sea, a ver también ahí la gente que nos escucha, el auditorio, somos amigos, compañeros de generación, 25 años conociéndonos, hoy nos venimos a encontrar de nueva cuenta ya en algo, en un proyecto bastante atractivo, y precisamente nace ese nombre, ¿no? El lado A y el lado B de la materia fiscal. No es porque sea lo bueno y lo malo, ¿no? Dices No, tú, no, no. no vamos a decir, lo dices muy romántico, vamos a hacer cosas bonitas. Yo lo digo un poquito menos romántico. Puede ser que también digamos algunas cositas no tan bonitas, no con la intención de espantar a la gente, pero más bien de informar, que la gente se informe, que sepa la realidad de la situación que se está viviendo, de los avances, de los cambios de posturas que tiene la autoridad. Bien lo dices, de mi parte, pues lo que yo le puedo aportar en este caso a la audiencia es precisamente esa transición que he tenido, ¿no? Yo estuve cuando separamos recién egresados de la escuela, yo tomé el camino de la administración pública, pasé por Auditoría Superior de la Federación, pasé por grandes contribuyentes del SAT, me integro a la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, me toca el privilegio de servir y de llevar en este caso los aprendizajes a Sinaloa, de ser el delegado allá. Estuve 10 años ahí en Sinaloa, digo, allá sigo, allá tengo mi casa, allá estoy contento, y esa es la intención, ¿no? Que ahora nos podemos acercar, trasladarnos y traer esa visión del que me dejó la iniciativa, bueno, la administración pública, y antes de ello la iniciativa privada, porque también la he trabajado, ¿no? Entonces ahorita conjugar estas Ay, partes, humildemente, amigo. los puntos de vista, lo que se va aprendiendo y por qué no, vamos a decirlo así, a lo mejor hasta por qué no revelar alguno que otro secretito que uno se entera, ¿no? De Por eso repente, se trata. siendo autoridad, digo, no mala, no vamos a revelar cosas malas, pero sí dar consejos prácticos, consejos reales que le puedan servir a la audiencia, al medio, para solucionar los problemas fiscales, que es lo que queremos, ¿no? Exactamente. Digo, lo que yo siempre he dicho, los que nos van a seguir y demás, pues digo, para tomar clases de derecho, pues está las universidades, ¿no? Entonces sí vamos a tratar de compartir, diríamos por ahí, más allá de lo que es la academia, más allá de lo que son los libros, más allá de doctrina y demás, el expertise de todos los que estaremos aquí como panelistas, para compartirles experiencia. Y pues amigo, a ver, vamos a empezar con esto porque digo, yo sé que muchos dirían, ay, entonces que hable de Prodecon, ¿no? De acuerdos conclusivos, quejas y demás. Pero vamos a tener infinidad de programas para tocar muchos temas. Pero bueno, hablando de la materia fiscal, pues ¿por dónde empezamos, hermano? ¿Por dónde empieza esto? Diríamos muchos, independientemente de la obligación de tributar y demás. Pues bueno, hablemos ya de trancazos, ¿no? La auditoría. Sí. Nos llega una auditoría, ¿qué tipos de auditoría se puede encontrar el contribuyente?
Híjole, ahorita es muy complicado, ¿no? Fíjate que en temas de auditoría, digo, la más común, las conocemos, reguladas en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, la revisión de gabinete, la visita domiciliaria y la revisión electrónica. Fíjate que eso queda en el código, ¿no? Pero realmente tú sabes cuándo te ejercen una u otra, cuándo la autoridad opta por aplicar una, cuándo acorta el camino, cuándo no, qué foco rojo se enciende para que la autoridad te accione vía auditoría electrónica, qué foco tienes que encender para que te haga una visita domiciliaria, qué otro radar pisaste para que en lugar de ello entre por un gabinete o una visita de las rápidas, ¿no? Para nada más ver expedición de comprobantes. Hay una infinidad de actos de molestia de la autoridad que son estas, lo podemos englobar en esa palabra, la auditoría. Le tenemos miedo, ¿no? El contribuyente escucha esa palabra y sabe que ya está metido en un problema grave. ¿Hay soluciones, hay alternativas? Sí. Y muchas de esas es evitar justamente la contingencia. Ahorita me voy a regresar un poquito de lo que me planteaste. Una de las cuestiones que incluso me tocó y en este caso aprender y operar con esta experiencia que tuve yo ahí en la administración pública es precisamente trabajar ahora mucho por la prevención. Ahorita dijiste algo bien importante. En materia de derecho fiscal, ¿dónde empezamos? ¿Estás de acuerdo que creo que tenemos que empezar cada año? Es volver a empezar, volver a aprender, claro, a actualizarnos. Ha cambiado infinidad de cuando tú y yo salimos de la escuela, así no se fiscalizaba. Bueno, cuando tú y yo salimos de la escuela era factura de papel, hermano. Yo la llevábamos a mano, ¿no? Nos tocaban en los despachos, yo me acuerdo, digo, y no es un secreto a voces, ¿no? Llegó la auditoría, pues vamos a modificar papeles de trabajo, facturación, etc. O sea, y en alguna forma era más sencillo, ¿no? Los libros, los registros, ¿no? Los libros, los registros, todo. Las famosas gelatinas, todavía pegabas y casi era una calca. Pues todo eso se modernizó, ¿no? Digo, claro, los años han avanzado, aquí estamos, nos vemos jóvenes, pero ya no estamos tanto. Pero, ¿qué ha cambiado? O sea, la fiscalización ha ido avanzando, los métodos de fiscalización han ido avanzando. Evidentemente, el día de hoy se habla mucho del uso de la tecnología, de la inteligencia artificial involucrada al tema de la fiscalización. Y realmente esto qué implica, yo lo quiero, a lo mejor, sin entrar ahorita a lo mejor en un tema técnico ni confundir la audiencia. Hay muchos comentarios, ¿no?, sobre este tema del uso de la tecnología en la fiscalización. Algunos expertos, tú tienes también ahí opiniones bastante interesantes, en si es totalmente legal, ¿no? Que no sepas en qué instrumentos está utilizando la autoridad, qué algoritmos, qué tipo de herramientas tecnológicas, y te tiene fiscalizado permanentemente, ¿no? Y la realidad es que, ahorita regresando al punto de la fiscalización, creo que nos tendríamos que regresar un paso atrás, o al menos eso es lo que hemos estado viendo mucho, y es bien importante ahora trabajar en la prevención. Evitar caer en esos focos rojos, en esos radares que decía yo, para evitar ser objeto, primero, de una facultad de gestión, y si eso ya lo estás tomando como un aviso, hay posibilidad de corregir algo si es que estoy mal. O muchas veces, que también son la mayoría, la autoridad te está presumiendo cosas que en realidad no lo son, aclarar las cosas desde antes, corregir, tener esos acercamientos, que eso también ya se permite. Mucha gente piensa, la autoridad es intocable. Muchos llegaban atrás de Prodecon, oye, Prodecon, tú toca la puerta porque yo sé que a ti sí te la van a abrir. Yo voy y pido una cita y me van a mandar a volar. Si la pide Prodecon, a ellos sí les hacen caso. Pero a veces Prodecon tampoco resulta tan eficiente, ¿no? A veces no es totalmente la salida del problema. Sí te acerca. Entonces, ahí muchas veces se necesita de la expertise de un abogado, de un contador, de todo un equipo de asesores que te ayuden a sortear esa primera contingencia, vamos a llamarla así. Esa primera llamada a misa, luego les digo yo, esa facultad de gestión, no hay que perderla de vista, pero no nada más es conocerlas. Hay que conocerlas y hay que evitarlas, ¿no? Es lo que yo les decía, es como jugar el jueguito de Pisa, se van prendiendo los foquitos, ¿no? El chiste es no caer donde está el ojo de la autoridad, que ahorita uno de los temas es que tiene ojos por todos lados, ¿no? Es decir, información, sector financiero, facturación electrónica, los complementos, todo se avisa, inmediatamente van los algoritmos avanzando y van encendiendo los foquitos rojos. ¿Cuál es la intención? Es complicadísimo, ¿no? Oye, pues me tengo que cuidar de aquí, de acá. Súmale ahora el tema de también las actividades vulnerables, que es una facultad que tiene también de revisar. No nada más es el cumplimiento, no nada más es revisar ingresos, no nada más es revisar deducciones, es las declaraciones informativas, es el tema de retenciones, que es muy, muy, muy vigilado, el tema de actividades vulnerables. Ahorita platicamos fuera de cámaras, ¿no? Ahorita sobre todo sabemos mucho sobre el tema de huachicol, ¿no? Que es todo está muy perseguido precisamente este delito, y ahora pues hay una supervisión mayor, ¿no?, con todas aquellas personas, contribuyentes que están dentro del sector de hidrocarburos, controles volumétricos, registros, todo se va acumulando, ¿no? Entonces,
realmente es un tema se veía lejano cuando hablaban mucho de tener un programa de cumplimiento, un plan de cumplimiento, el famoso compliance. Antes lo veíamos y no hay uno que te ajuste realmente, y es cierto, no hay uno que te ajuste, pero sí es necesario al día de hoy trabajar sobre esos controles para prevenir y evitar caer en facultades de gestión o ya las peoritas, que sería una auditoría, como bien lo planteaste, ¿no? Evitar alguna de ellas. Sí, es que fíjate, queriendo hacer esta plática introductoria en nuestra primera emisión, pues bueno, dijimos, ¿por dónde empezamos? No yéndonos decíamos, al origen de la obligación tributaria, ¿no? Sino ya al día a día, ¿no? A los golpes. Fíjate cómo salen muchas cosas, no hablamos de, bueno, una auditoría. Y bien es cierto, tienes razón, hablar de un compliance, de una prevención que hoy por hoy lo vamos a tocar en programas, definitivamente. Y algo importante, las facultades de gestión, ¿no? Que hoy por hoy las facultades de gestión, bien lo dice el código, ¿no? No implica el ejercicio de facultades de comprobación, que quiere decir que después las puede ejercer, independientemente de estas. Pero fíjate que para los que nos están viendo, hoy por hoy el SAT, a través de facultades de gestión, está recaudando más de lo que implica en muchas ocasiones el propio ejercicio de facultades de comprobación. ¿Por qué? Tú dile a un contribuyente, perdón la expresión, dile penal, así, tal cual, un delito, y dile SAT o Hacienda. Y es el pánico de todos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Desde estos requerimientos, estas cartas de invitación, estas cartas de invitación de vigilancia profunda, la restricción temporal de sellos digitales, todo este tipo de situaciones que al final de cuentas son facultades de gestión, pues ¿qué hacen? Asfixian al contribuyente y casi, ok, ¿no quieres problemas? Aquí te estoy dando mis observaciones, estoy diciendo, a mi juicio, ¿cuánto me debes? ¿Tienes algún problema? Dale, ¿no? Acredítamelo, ¿no? Pero mientras, págame. Ahí justo es el tema, ¿no? Digo, dos temas importantes. Es cierto, digo, vamos a ser también muy honestos, ¿no? Sabemos que es una obligación, pues, de todos contribuir al gasto público, hay que hacerlo de manera equitativa, proporcional. Es una realidad que, eso sí te lo digo, ¿no? Digo, desgraciadamente por justos pagan pecadores, gente que busca alguna planeación fiscal agresiva y deja de pagar. Sin embargo, en el tema de digo, y se entiende que la autoridad accione de esa manera, acabas de decir algo también muy, muy clave, ¿no? Y también me lo preguntaban mucho, oye, este año va a haber reforma fiscal, ¿no? En las cámaras, en los colegios cuando me presento. ¿Va a haber reforma fiscal? No tengo una bolita, una esfera para saberlo, pero yo siempre decía, yo creo que no. Y está tan simple como esto, lo dijiste tú ahorita. Si vemos los informes tributarios de gestión que se van emitiendo semestralmente o trimestralmente en sí, vas viendo que tienen un avance en el tema recaudatorio. Y si no me equivoco, desde 2018 a la fecha, ha habido un incremento en el nivel de recaudación. ¿Qué quiere decir eso? Algo le está funcionando a la autoridad. Y si está funcionando, no tienen por qué cambiarlo. ¿Qué le está funcionando? Justamente este tema. Han disminuido, si lo ves de esa manera, las facultades de fiscalización han venido a menos y se han incrementado las facultades de gestión. ¿Y estas por qué son? Porque precisamente el dinero llega más rápido. Ahí hay un tema bastante delicado que sí quisiera ya de una vez sacar a flote. Vamos dándole. Vamos dándole. O sea, ese uso de facultades de gestión previstas en el artículo 33 del Código, bien lo dices, a veces es una invitación, es un exhorto, es la manera amigable de decirte, oye, ya me di cuenta que andas mal, que traes una inconsistencia por ahí, corrígela, ya me di cuenta que se te pasó esto. ¿Qué es lo que yo pienso? Tienes derecho a aclararlo. ¿Qué tanto es ese derecho a aclarar? ¿Qué tantas veces la autoridad sí te permite aclarar y no realmente te obliga, así tal cual, lo estoy diciendo, te obliga a regularizar? Porque a veces no te da opción. La más agresiva, la restricción de sellos digitales. Te restringe los sellos digitales, te ubica en un supuesto en el cual tú no puedes desvirtuar o subsanar. ¿Cómo corriges? No hay manera. Pagando. Te ahorca. No. ¿Qué es lo que quiere la autoridad? Paga. Oye, pero tengo los elementos, voy a acreditarlo. Paga. Oye, iníciame facultades de comprobación. Sé que si me las inicias, tengo derecho a exhibir pruebas, documentos, a acceder a un acuerdo conclusivo, a irme a un medio de defensa, el recurso de revocación todavía te puedo aportar algunas pruebas. No quieren eso la autoridad, se atrasa mucho, te obliga a que pagues. ¿Por qué? Si te corta el flujo de efectivo, dejas de facturar, ¿de dónde vas a sacar para cumplir con las obligaciones? Y hay muchos contribuyentes que dicen, oye, ¿y si pago esto se lo soluciono? En 2 semanas. ¿Y si me voy a juicio?
en 2 años, ¿no? Entonces, esos temas que honestamente la autoridad pues, sí los está utilizando de esa manera, pues de presión, le está funcionando. Entonces, muchos contribuyentes, sin agotar los mecanismos tradicionales de defensa, están optando por corregir, aunque la autoridad no tenga la razón, corrigen. Y esa es la parte delgada. Y la otra, el otro tema o comentario que me gustaría hacer en ese tema de facultades de gestión es que muchas veces rebasan la línea. Una facultad de gestión, ahí está la jurisprudencia 2021, no es una facultad de comprobación, la línea es muy delgada, o sea, puedes asistir, verificar, revisar al contribuyente y en su caso dar esa asistencia para que se corrija, pero en ningún momento le puedes determinar obligaciones. Y hay muchas facultades de gestión que prácticamente ya te están fiscalizando y te están determinando obligaciones. Mismo caso, tienes una discrepancia en ingresos y entre lo que facturaste y lo que declaraste, te restringen los sellos digitales, le demuestras a la autoridad en dónde estuvo la inconsistencia y te rechaza. ¿Te rechaza por qué? Porque no es que esto no es una diferencia, este ingreso es un presunto, esto no es, o sea, ya te está auditando. Esos conceptos ya son de auditoría. Ya incluso en algunas ocasiones me tocó ver que hasta materialidad te piden para desvirtuar una restricción de sellos digitales. Dime si no, la materialidad es parte que en su caso tienen que presumir en una facultad de comprobación y tienes todo el derecho de soportarlo allá. Entonces, esas líneas sí se las salta la autoridad y hay que tener mucho cuidado. Y es donde se requiere mayor asistencia al contribuyente. Exacto, pero ¿con qué juega la autoridad? Con la presión del contribuyente. ¿Me explico? Desgraciadamente también con la falta de asesoría del contribuyente. Muchos contribuyentes se niegan o se rehúsan todavía a tener un experto en la materia fiscal para atender todo este tipo de situaciones, ¿no? Porque, ojo, no traigo nada contra los contadores, ¿no? Al final de cuentas, yo también estudié contabilidad, ¿no? Pero, ¿qué sucede muchas veces? El contador lo acaban haciendo el administrador, lo acaban haciendo el responsable de todo. El contador le juega a presentar escritos que son meramente jurídicos, ¿no? Como me ha tocado contadores y ya presenté la revocación y me violaron el 31 fracción cuarta. Pues digo, sí, el 31 fracción cuarta, pues sí, todo va a derivar en eso, ¿no? Pero ese es el generar esa conciencia del contribuyente, ¿sí? De que también, no porque lo dice la autoridad, porque me suena como mi mamá y tu mamá, pues son de la misma camada, ¿no? De porque lo digo yo y soy tu madre, ¿no? O sea, porque yo lo digo, me debes. Y si te quieres corregir, o si quieres, perdón la expresión por corregir, quieres tú salir avante de esto o no tener un problema, págame, ¿no? Y bien lo decías tú, aunque la autoridad esté mal, aunque simplemente se trate de una presunción, porque lo presume, el contribuyente que dice, bueno, me ha tocado la respuesta de, licenciado, sí, pero ¿para qué me la juego, no? Pero es que si yo no hago lo que me dice la autoridad, me van a acabar restringiendo sellos y no facturo, ¿no? Y que de esto va a repercutir en mi opinión de cumplimiento. Dices, espérate, o sea, tranquilo, ¿no? Pero la autoridad se está valiendo de ese miedo, ¿no? Yo creo que desde que tú y yo éramos chamacos en esta materia, siempre escuchábamos a maestros o a catedráticos que tuvimos que hablaban del terrorismo fiscal. Yo creo que no sabían lo que decían. ¿No? Terrorismo es ¿no? Sí. Fíjate que esa palabra es súper utilizada, ¿no? Es muy de contadores, sí. Es que es terrorismo fiscal, es una... Me dicen, ya lo traen conmigo, me está persiguiendo y es una persecución en contra de mi cliente. Yo la verdad tampoco te puedo decir que sea así, ¿no? Al final del día, uno que ha estado ahora sí que de los dos lados, del lado oscuro y del lado claro, vamos a decirlo así, es cuestión de entender las reglas del juego. Es cuestión de entender las reglas del juego y lo dijiste, estar bien asistido. La mayor parte de los contribuyentes que caen en una contingencia y que realmente se ven obligados a tener que pagar, aunque tengan elementos mal organizados, no documentados o algo no sólido, ¿es por qué? Por un mal acompañamiento, una mala asesoría. Digo, igual no tengo nada, respeto a muchos contadores, tengo muchos amigos contadores que, por cierto, les mando un cordial saludo a todos mis amigos contadores. Allá en Sinaloa, por cierto, allá que andamos. El colegio. También es para ustedes al colegio de Sinaloa, allá, a todos los amigos que tenemos allá, tienes muchos amigos tú también allá.
Es admirable, ¿no? Su profesión. Ahorita lo dijiste, se han vuelto todólogos. O sea, les encargan haz del finiquito, despida a la persona, entrevista. Y no porque se quieran, vuelven recursos humanos. no porque quieran, sino porque a veces el propio contribuyente, el propio patrón es de, tú encárgate de esto, tú encárgate de lo otro, y tienen que entrarle se a los... vuelven administradores, abogados laborales, recursos humanos. Uno me decía, hasta psicólogo ya la hago, ¿no? Pero lo que es una realidad es que no es en todos los casos. Hay muchos que, también los contribuyentes, hay algo bien importante, fíjate que yo lo practicaba mucho, sobre todo en las cámaras empresariales. Yo les decía, qué bueno, ustedes como empresarios, como dueños de un negocio, yo sé que tú dices, yo eché a andar mi negocio con la intención pues, de hacer dinero, yo mi chamba es conseguir a los clientes, buscar ventas, contratos, sinergias. Para eso tengo un equipo contable, para eso tengo un equipo legal. Estoy de acuerdo, pero aún así parte de ser el dueño del negocio es cuidar también y monitorear qué hacen tu equipo. Tú eres el jefe aquí, la batuta, la imaginas tú, te metes en todo. Entonces, esa parte no tiene todavía, desde mi punto de vista, y lo digo con todo el respeto, en muchas partes el gremio empresarial no tiene ese chip todavía de meterse y de involucrarse. No les pedimos que se vuelvan expertos en la materia fiscal, pero sí conocer a grandes rasgos qué es lo que está haciendo la autoridad ahorita, por dónde te está persiguiendo, qué controles debes llevar, para que te ayude a comprender en su caso cuando tengas la necesidad de dar la cara ante las autoridades, porque las autoridades no reciben a los contadores. Otro tema bien importante en facultades de gestión. Una de las herramientas que utiliza la autoridad es, te llega entrevista de vigilancia profunda, te citan allá a la autoridad. Vas con tu contador y no lo dejan pasar. Vas con tu abogado y no lo dejan pasar. ¿Por qué? Porque quiere entrevistarse con el dueño, con el empresario. Y el empresario muchas veces no tiene... hermano. Digo, sí, es una realidad. Y justamente ahí va mi tema de que también sería muy viable tener este tipo de charlas, a lo mejor no tan técnicas, no con temas contables, con temas jurídicos, temas charlados para darles a los empresarios que también se ocupen, se preocupen, sepan qué es lo que están haciendo las autoridades y también ellos sepan qué es lo que hace su equipo. Y ellos mismos busquen evitar las contingencias. Porque otro tema también interesante me lleva a otra situación. Me dicen muchos contadores, es que yo por más que le digo al cliente que no haga esto, él lo hace. Que no utilice flujo, que no pague en efectivo, va y lo paga. Que ya agarró el dinero en un anticipo, no lo registró, me pide que facturemos después. Todas esas cosas que se entienden a veces en los negocios, las informalidades, también el empresario tiene que empezarlas a cuidar. Porque a veces es el que mete en problemas al contador y el contador es el que tiene que hacer magia ahí, meter, acomodar ingresos, mover ahí estados financieros. Mucho tema que se reproduce con las retenciones, ¿no? Sí. De que, déjale aquí mi financiero. Dice, y ya no llegó el dinero y entonces ya no lo pagaste. Y entonces, muchas veces es el propio dueño del negocio que genera la contingencia, ¿no? Entonces, ¿qué es la intención? O digo, al menos yo lo veo desde ese punto de vista, acercar el núcleo, o sea, es un núcleo al final del día del trabajo, que el patrón, el empresario esté enterado de las situaciones, no que sea un experto, y que sus expertos también conozcan esa operatividad por parte del patrón con la intención de que se armonicen, que tengan un programa, que tengan una directriz que seguir y pues de alguna manera cierto control y cierta cultura contributiva, vamos a llamarla así, cierto control, tanto fiscal como financiero, para evitar caer en estas contingencias. Porque vamos a verlo así, las autoridades nada más se están frotando las manos. Cuando ven una empresa informal que tiene operaciones en efectivo, que está timbrando tarde la nómina, que se queda con las retenciones, pues son los clientes número uno, ¿no? Y sabe que con ellos va, los aprieta, y si son empresas o contribuyentes que están cortos en tema de flujo, saben que cortándoles la llave, que es restringiéndoles el sello digital, de inmediato van a reaccionar y van a terminar pagando. Entonces hay que evitar ser un cliente, vamos a decirlo, de la autoridad, ¿no? Un candidato fácil para la autoridad. Hay que salirnos, hay que volvernos candidatos sólidos que les cueste trabajo a las autoridades encontrar pues las deficiencias. Te digo, lo ideal es que no las hubiera, pero digo, también en el trabajo siempre hay situaciones circunstanciales que a veces te evitan o te obligan a caer en ciertas situaciones que pueden ser aclarables, que sean las menos, ¿no? Ese es justamente parte del compliance, ¿no? Evitar los riesgos, atender del menor al mayor, ¿no? Entonces, esa es la parte fuerte, ¿no? Digo, y sobre todo evitar, porque, y la otra es la importancia, ¿no? De darle esto. Muchas veces el criterio siempre, ¿no? Como abogados nos preguntan, ¿qué pasa, licenciado, si no le hago caso a la carta de invitación? ¿Es verdad que no pasa nada?
Pues sí, realmente ya está definido por la Corte que no es un acto de Dependiendo, molestia, ¿no? Y ¿no? por qué tipo Ajá, de carta, que no qué es un tipo de acto de exhorto. molestia, que realmente si no la atiendes, pues sí, honestamente, les digo, no te va a pasar nada en este momento. Pero siendo la realidad, digo, la parte, el lado B, ¿pasa o no pasa? Bien sabemos que esa es como la primera llamada a misa, ¿no? Ujú. Si no la atiendes, pues es porque no quisiste ir a misa, pero consecuentemente va a venir o una segunda facultad de gestión vía modalidad de entrevista de vigilancia o ya una restricción de sellos digitales, o te van a iniciar facultades de comprobación de manera directa, porque ya te avisaron en dónde había temas. Y ahorita viene la parte importante, si las atiendo o no las atiendo. Desde mi punto de vista, todas se deben de atender. Depende qué tipo de problema tengas. Posiblemente en la carta de invitación te estén revelando algo que efectivamente sí sea una inconsistencia y que es más, te ayuda. No me había advertido, de una vez corrijo, no pasó nada. Corrijo, entramos al tema de la espontaneidad. Es totalmente, ahí viene la parte. Digo, vamos a tratar de dar consejitos aquí en ese sentido. Vamos Ya te aventé vamos la metiendo los espontaneidad. consejos. A ver, yo dije, ok, entramos a la espontaneidad. Para todos los que nos están viendo, platícales tú un poquito el tema de la espontaneidad, ¿no? Porque no es lo mismo, me corregí, ya tuve el error, ¿no? Me corregí antes del inicio de facultad de comprobación. Me corregí ya, iniciar facultad de comprobación, o me corregí en acuerdo conclusivo, ¿no? Entonces, se dan muchas partes. Son temas y consecuencias totalmente diferentes, ¿no? Fíjate que buen tema, vamos a entrar con eso precisamente, ya empezar a dar soluciones, ¿no? Dar soluciones, ya empezamos a meter miedo ahorita a la audiencia, decir, oye, es puros problemas y se nos van. Te llegan, No. maestro Oscar, a ver, tuve el problema así, me llegó esta carta de invitación, usted me dice que sí vaya, y no, total, y el licenciado Víctor me dijo, ignóralos, ¿no? Pero, a ver, me están diciendo aquí que me observan este detallito que sí sé que tengo. ¿Qué hago, maestro Oscar? Muy bien, ahí te va. Primero que sepa la gente, ahorita lo que estamos platicando son como el coco, ¿no? Un poquito el miedo que le tenemos a nosotros y por dónde caminan las estrategias que utiliza. No hay que tener miedo, todo tiene solución, todo. No, siempre hay solución para Mira, todo. mi madre menos la muerte. Como abogado, ¿no? Y como abogado sabemos, digo, Sí, claro. sin sonar esa arrogancia que presumen de los abogados, nosotros no lo somos, pero hay soluciones. Siempre tenemos plan A, plan B, plan C y siempre va a haber una salida. El tema es detectar el problema y es bien oportuno detectarlo. Y justamente la espontaneidad va en eso, es detectar una situación de manera oportuna. ¿Cómo se da este tema de la espontaneidad? Regulado en el artículo 73 del Código Fiscal de la Federación. Es un tema en el que si tú incumples una obligación, la que tú quieras, puede ser desde no presentar una obligación informativa, una declaración mensual, una provisional, la anual, cualquier cosa que es una obligación como contribuyente en cumplir. El propio código, la ley te establece que si tú lo haces solito, vamos a decirlo coloquialmente, sin que la autoridad te haya cachado, no se ha dado cuenta, vas, cumples y no pasa nada, no genera una multa. Porque bien sabemos que en el momento en que tú incumples cualquier obligación en materia fiscal, pues eso ya es una infracción, ¿no? Reguladas en el propio código. Y la infracción, el castigo, ¿cuál es? Pues a dónde te duele más que te castiguen. Ya no es mamá, como decías, ya no nos van a dejar. Con el dinero. Sí, pues exactamente. Ya no te duele que te dejen encerrado en tu habitación, ya no hay nada, es con el dinero. Una multa, algunas muy altas, obligaciones, por un ejemplo, beneficiario controladores que hemos reportado, altísimas, las multas por incumplir en ese tipo de aspectos. Otras quizás son pequeñas, nada, ya sé que me van a multar por 1,400 pesos por no presentar esto. Está bien, a lo mejor tienes para pagarlos, te la juegas, ¿no? Al final del día, la intención de la espontaneidad es precisamente evitar eso, que tengas esa opción de que, oye, si puedo hacer circunstancial, una causa de fuerza mayor que no cumplí con la obligación, la cumplo lo más pronto posible y no tengo una sanción. Es decir, puede ser que se configure esa infracción, pero la ley misma me la perdona por haberlo hecho de manera espontánea. Es decir, tú solito y voluntario fuiste y lo hiciste. No tuve que intervenir yo. Sin embargo, vamos a decirlo así, hay actos en los que sí interviene la autoridad y aún así se actualiza la espontaneidad. Uno precisamente de ellos es esto, las facultades de gestión, una carta de invitación, un exhorto, incluso una misma vigilancia profunda, te detectan algunas, vamos a presumir, una diferencia en ingresos, y dices, oye, ¿qué crees? Sí es cierto, se me basó ahí una factura, no la incluimos, si hay una diferencia ahí que honestamente me acabo de dar cuenta, sí es cierto, me obliga a presentar una declaración complementaria, en teoría si la ley te lo requiriera, sería una multa.
Aquí no pasa nada, simplemente lo presentas. Esa es una de las consecuencias o de la parte amigable de esas El facultades de impuesto gestión. histórico, su actualización y Se vamos. actualiza automáticamente y vámonos, ¿no? Se paga y ya cumpliste y estás del otro lado. Y esa es otra parte. Entonces ahí sí interviene la autoridad, pero vamos a decirlo así, interviene de la manera amigable, no te está obligando, no te está formulando un requerimiento formal. Es una facultad de gestión, es una invitación. Ojo, cuando en el oficio, en lugar de decir carta de invitación, si ya se te diga, se te requiere el cumplimiento de la obligación tal. Porque ahí sí quiere decir que ya te cachó, que no estabas cumpliendo con esa obligación y ya actualizaste esa infracción y por consecuencia una sanción económica. Entonces, Y que ahí se da cuenta, muchas veces el contador, porque me ha tocado, no informa al contribuyente, ¿no? O sea, cuando, ejemplo, nosotros vemos un requerimiento, una carta de invitación, porque luego por carta de invitación, y se te apercibe que en caso de no cumplir de conformidad con el artículo 17H, 17H bis, ok, carta de invitación, pero ya me están hablando de restricción de sellos digitales. sí. Entonces, ¿qué implica? Contribuyente, atiéndelo, porque si no lo atiendes, te van a bajar la cortina, ¿no? Ujú, Y tal cual. muchos me ha tocado, digo, y tengo, repito, y lo que decíamos, ¿no? Tenemos amigos contadores, muchísimos y muy buenos, pero muchos contadores traen lo de la academia, ¿no? Lo de la escuela, de una carta de invitación, no le hagas caso, no es llamada a misa, ¿no? Porque así aprendimos tú y yo, así aprendimos tú y yo hace Así nos dijeron, no te hace preocupes, años, no ¿no? pasa nada. No pasa nada, no. Hoy por hoy, inclusive eso se ha ido transformando, se ha ido modificando y trae ciertos consecuentes, ¿no? Es una realidad, digo, incluso ya lo incluyeron, ese parrafito que dices ya trae, Ya ¿no? lo Las trae. actuales cartas de invitación ya Ya vienen, lo ¿no? trae. Tienes estas inconsistencias, y al final, si no atiendes, estás objeto o puedes ser sujeto a que se te inicie facultad del 17H bis o revisar 17H y 17H bis, es decir, te ubican en un supuesto para restringir sellos digitales. Y allá sí te va a doler, ¿no? Porque ahí sí ya hay una consecuencia. Entonces, pareciera que la carta de invitación no tiene veneno, sí lo tiene. Es una manera, yo siempre les digo, es una alerta. Si te llegó, incluso mucha gente lo ve mal. Ah, me llegó una carta de invitación. Ojo, a mí se me hace que qué bueno que te llegó. Porque hay muchos contribuyentes a los que no les llega carta de invitación y directamente Directo. se van a los sellos digitales. A ti te avisaron, tuviste oportunidad de atenderlo. Oye, pero es que pensé que no iba a pasar, o no tenía los elementos, bueno, sabías lo que iba a pasar, ¿no? La consecuencia. Y justamente esa es la parte relevante, evitarlo, ¿no? Y es la oportunidad que te da la propia ley. Si te descubro, o sea, la carta de invitación también puede ser un beneficio, o sea, me está advirtiendo que hay una inconsistencia que debo corregir, corrijo de inmediato e incluso accedo a la espontaneidad. Solamente actualizo y se acabó. Y acabo el problema desde ahí. Evito que crezca esa bolita de nieve. Porque si no, evoluciona una restricción de sellos digitales, se vuelve una cancelación de sellos digitales de manera definitiva, y después de eso, y aún así con todo y cancelación de sellos, también te puede iniciar la facultad de comprobación. Independientemente, porque es otra facultad, es decir, te va a caer auditoría. Y todo derivado del mismo problema. Entonces, es evidentemente tener esa asesoría para ir cortando esos caminos, que esa bola de nieve no vaya creciendo y no se vaya haciendo más grande. Entonces, esa parte es bien importante, y hablando de espontaneidad, hay que actuar, hay que aprovecharla. Regresándome a ese tema, hay otros momentos bien interesantes que te dijiste. Se puede dar la espontaneidad aún y cuando el autor también ya haya intervenido. Lo decía ahorita, carta de invitación, se puede. Si corriges a través de restricción de sellos digitales, ya te los restringieron, también se puede. Claro. Si hay algo que corregir ahí, también actualizas, no hay multas, pues. Lo que quiere la autoridad es que corrijas y que pagues, esa es la necesidad. Si llegas a un acuerdo conclusivo, ahí ya no, ya te auditaron, ya te detectaron. Siempre que modifiques tu situación fiscal ya ejercidas las facultades o iniciadas las facultades de comprobación, en automático es multa, ¿no? Sin embargo, hay otro tipo de reducción, ahora que ya no existe la palabra condonación en el código, ¿no? Se te reduce al 100% de multa, tanto de forma como de fondo, si accedes a corregirte a través del acuerdo conclusivo. Esa está ahí por ley, esa es automática. Dando soluciones y secretos, ya me ando saltando, ¿no? Pero ahorita ya que lo toqué, porque no sé si regresemos a ese tema. Ya se aventó usted su 69H, ¿no? Tu derecho a la condonación de la multa ahí en tema de acuerdo conclusivo, digo, está bien. Hay que usarlo. Ya me abriste la puerta para el tema de multas, vamos a terminar con ese tema. Algo bien interesante, fíjate, y que eso sí no está en ley. No lo vas a encontrar en ningún lugar. Y es más, se los digo, las autoridades tampoco te lo van a decir. El derecho para la reducción del 100% de multas de fondo y de forma cuando estás en facultades de comprobación y accedes al acuerdo conclusivo es único.
así lo señala el Ajá. 69G del Código Fiscal de la Federación. Por única ocasión se te puede reducir el 100% de multas de fondo y de forma. Ok. ¿Qué pasa si en 2 ejercicios me vuelven a auditar y tengo necesidad de corregirme? Tendría que pagar. ¿Tendrías que pagar el 100% ahora sí de las multas? ¿Ya no puedes aplicar esa reducción? Pues realmente sí. ¿Qué es lo que se hace? Digo, no te lo dicen. Lo operábamos, digo, incluso nosotros, allí me tocó operarlo mucho ahí en Sinaloa, y las demás compañeros o excompañeros actualmente que siguen en Prodecon, traen esa línea. Se fue creciendo a voces esto. Hay otros beneficios en el código, está el 74, 70A. Okay. Puedes aspirar a aplicar otra reducción de multas. Ahorita está el programa del 34 transitorio de ley de ingresos. Entonces, tú puedes utilizar cualquier herramienta legal, ley federal del contribuyente, el propio 70A de reducción de multas y de recargos, el 74, buscar otro tipo de reducción. Y si logras obtener esas reducciones, te reservas el derecho a que te apliquen el 69G, es decir, no utilizas la reducción de multas que te da el propio acuerdo conclusivo, las salvaguardas. Sí, no y se pacta dentro del propio acuerdo conclusivo, es decir, accedía a una reducción de multas, a lo mejor no fue total. En muchos casos se lograron las totalidades, incluso recargos muy bajos por mora, con el 70A, y el contribuyente pues feliz, o sea, porque pagaba una cantidad menor de recargos y se le reducían las multas al 100%, y no tenía que utilizar o quemar, vamos a decir, el cartucho que le quedaba ahí. Claro. Y ya lo dejaba guardado y se pacta y se queda ahí. Había ocasiones en las que no aspiraban a una reducción total, pero dice el contribuyente, oye, 20% de la multa, que es lo que del 100% voy a pagar el 20%, no me suena tanto, o sea, todavía puedo responder financieramente, prefiero pagarlo y guardar aquel derecho porque yo no sé cuándo me vuelvan a auditar. Me vuelva a tocar. Entonces, eso sí se puede y eso no te lo van a decir las autoridades, ni tampoco en Prodecon muchas veces. Entonces, hay que estarlo pidiendo. Ustedes, yo siempre les decía, acuerdo conclusivos, tú propon. Tú como contribuyente, yo en acuerdo conclusivo, el Prodecon no debe perder de vista que es un facilitador y un mediador. Utilízalos. Entonces tú llevas la batuta, tú propon, que ella intervenga, que proponga, que medie, que ayude a convencer a la autoridad si es razonable lo que estás pidiendo y no va en contra de las disposiciones fiscales, porque hay que recordar que justamente el procedimiento lo que tiene es esa carencia, no es informal, pero carece de formalismos, que no es lo mismo, ¿no? Es decir, que se pueden hacer ese tipo de propuestas y que la autoridad también lo que quiere es recaudar y entonces muchas de esas las acepta. Un ejemplo fue cuando desapareció la compensación universal, se podía aplicar tal vez el acuerdo conclusivo, en ley ya no existía, pero a la autoridad le convenía, oye, tengo saldos ahí, vamos compensando. Bueno, a veces se podía, o a veces, ¿sabes qué? Pídemelos en devolución, no te los puedo compensar por ley, te reviso de una vez dentro de la auditoría los saldos a favor, ya vi que están buenos, bien, pídemelos y prácticamente los regreso y me los volvías a pagar. Ya está sacando el coche de mañas. Está bien, amigo, y eso es lo que la gente busca, ¿no? Pues es la idea. No, saber lo que se puede. La idea era ya empezar a abrir el abanico de opciones, ¿no? O sea, son tips, consejos, o ahora sí que, bueno, trucos, como dices tú, que uno va aprendiendo, ¿no? Entonces, es bien importante tener esa visión, ¿no? O sea, no limitarnos nada más a esas situaciones, y justamente por eso estamos aquí, ¿no? Para brindar esos consejos a quien lo requiera y esos tips. Pero digo, sepan que digo, regresando al tema que me planteaste, nos vamos desviando, ¿no? Pero para reducir multas hay varias opciones, ¿no? Y la última ahorita pues está precisamente que vigente todavía estas fechas. Recordar que en el artículo 34 transitorio de la Ley de Ingresos de este año hay un programa de regularización pues, bastante atractivo, porque si tienes obligaciones fiscales pendientes del ejercicio fiscal 2023 hacia atrás no hay límite, no importa hasta dónde, tienes derecho de pedir, de regularizarte el día de hoy y se te reducen el 100% de las multas y los recargos, que esa es la parte más fuerte. Eso es donde te pega. Eso es lo más caro del crédito fiscal, ¿no? Entonces prácticamente pagas la contribución emitida actualizada. Y pues la verdad es que ha sido para muchos un salvavidas. Claro. Este estímulo es básicamente un estímulo fiscal que está ahí. Y ojo, digo, no perder de vista, ¿no? Digo, nosotros lo entendemos muy bien como abogados. El tema de la transición, o sea, si está en un transitorio, quiere decir que está nada más por un rato. Temporada, ¿no? Entonces esa promoción se acaba y se acaba ya el 31 de diciembre. Entonces, pues por ahí aquellas personas que tengan todavía ese tipo de problemas de 2023 hacia atrás y quieran regularizar su situación, pues es básicamente una opción para poderlo hacer de manera menos onerosa. Definitivamente. Y pues bueno, vamos viendo aquí el primer programa, ya empezamos a soltar
muchas cosillas ahí. Yo siempre lo he dicho, ¿no? Digo, ahorita ya estás del lado de los buenos. Bueno, siempre he estado del lado de los buenos, ¿no? Porque Siempre. ya tiene mucho que no estás del lado del SAT, ¿no? Pero 10 fíjate años que que, salimos de ahí. pero fíjate que algo importante dentro de esto es, y decías algo muy importante ya prácticamente para cerrar, el que se acerquen a un profesional, Sí. el que estén bien asesorados, porque, y digo, yo en lo personal, digo, y lo voy a decir no por hacerte la barba en su momento, porque tú estabas en Prodecon, pero el que domina esos procedimientos alternativos, como es una solicitud de acuerdo conclusivo, te ayudas tanto y haces tantas maravillas en beneficio de tu cliente, bueno, en mi caso, de un cliente, de un contribuyente. ¿Por qué? Porque de algo que tienes, digo, yo les pongo el ejemplo de un globo, ¿no? De un globo que tal vez está a punto de reventar. Pues ya lo haces más manejable, ¿no? Más manejable desde el punto de vista, inclusive, al momento de litigarlo, ¿vale? Al momento de sustentar una defensa, ¿vale? Y algo importante por ahí que en lo personal uso y se los aconsejo, dicen por ahí que todo lo llevado a cabo dentro de la Prodecon no es vinculativo en el juicio de nulidad. Y hubo un caso y lo voy a compartir, digo, no tengo tema, nada más le quitamos ahí los nombres, por respeto al De contribuyente. acuerdo, ¿no? Totalmente, hay que privar. Pero ahorita me dices, imagínate que la autoridad dentro del, al final de cuentas todos sus actos, digo, yéndonos muy sacramentales, 31 fracción cuarta, debe estar fundado y motivado, ¿no? Aunque sea un procedimiento no contencioso, un procedimiento alternativo, de justicia alternativa, el de Prodecon, pues bueno, la autoridad tiene que fundar y motivar la determinación del por qué sí o el por qué no va a adoptar esas partidas que integran el acuerdo conclusivo. ¿Estamos de acuerdo? totalmente. Entonces, imagínate si la autoridad te dice, es que te rechacé esto porque no tenía un marquito rojo. Estoy diciendo, ok, aquí está el marquito rojo, aquí está el marquito rojo. Pues no se llega al acuerdo conclusivo. Y tú te vas en determinado momento ya a un juicio. Y la autoridad te dice, que ojo, no es porque la autoridad te lo pida, ¿no? Es que tenía que estar enmicado. Espérate, güey, espérate. En Prodecon todo el tiempo, independientemente de tu llámale oficio de observaciones, y demás en su momento, porque acuérdate, ya con la reforma, ya no puedes hacerlo como tal, ¿no? Ya sea determinante, ya no hay acuerdo conclusivo. Pero tú te vas ya, por ejemplo, en un juicio, ya determina el procedimiento, y la autoridad te cambia la fundamentación, la motivación del por qué generó el rechazo, ¿no? En una operación. Entonces, si es evidencia, digo, no es vinculativo, sí, pero ojo, no puedes decir, aquí dijo una cosa y aquí otra, ¿no? Totalmente. O sea, definitivamente, ¿por qué? Porque violas algo que es mucho más importante, que es la certeza, la certidumbre jurídica al contribuyente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí, importante dentro de esto, porque yo he escuchado mucho el de, al final de cuentas lo que haces en Prodecon no trasciende en un juicio o no trasciende en una defensa. Y sí hay tesis, sí hay jurisprudencia que te dicen, sí, no es vinculativo, ¿no? Pero ojo, cuestiones tan trascendentes como esta, claro que en la defensa las puedes aplicar. Sí, totalmente. ¿Estamos de acuerdo? Ahí te va dividido. Ya entraste un tema bastante igual. Vamos a terminar, nos desviamos del tema. Pues de eso tiene que ser nuestro Vamos programa, a hacer, ¿no? vamos a hacer el tema, vamos a revelar nuestro secreto de los acuerdos conclusivos y Prodecon. Está bien. Fíjate que hay algo bien particular lo que acabas de decir. Tal cual, digo, lo señala tal cual los lineamientos, que no es vinculativo y no puede ser, digamos, atraído para, en su caso, un juicio. Pero, ojo ahí, hay varias situaciones. Voy a entrar con lo primero. Es cierto, hay criterios, bien lo dices tú, en los que ya se han pronunciado el Poder Judicial, en el que no es vinculativo. Pero una cosa es que sea vinculativo, que te vincula es que te obliga a acatarlo. Ajá, claro. Y otra cosa es que no sea orientativo.
O que sí te pueda ayudarte a realizar alguna interpretación. Es distinto. Claro. Y eso puede ser orientativo totalmente. Dos aspectos bien importantes: congruencia y seguridad jurídica. Tienen que estar sí o sí. Eso es independientemente del tipo de procedimiento que sea el acuerdo conclusivo, que es un procedimiento alternativo, de alguna manera amistoso, en el que impera la voluntad de las partes, en el que no puedes obligar al otro a acatarlo. Todo eso se entiende. Es un mecanismo alternativo de solución de controversias, netamente. Pero eso no implica que no tenga, te digo, o sea, una cosa es que sea, que carezca de formalismos y otra cosa es que sea informal. Entonces, se tiene que fundar, motivar, explicar razonadamente por qué de la calificación de hechos o conclusión a la que está llegando la autoridad. Y algo bien importante que los contribuyentes no lo hacían. Yo a veces digo, ay, no, cuando uno está en PRODECON como mediador no puedes, Tú no le puedes decir tienes que ser totalmente ajá, claro. imparcial, y eso se cuida sacramentalmente a nuestro interior. Bueno, al interior, ya no estoy ahí, ¿no? Se acostumbra uno a hablarlo así. Pero el contribuyente lo puede pedir. Claro. Existe un acuerdo que se llama acuerdo de cierre con violación. Y están en los lineamientos. Hay criterios en la propia página de PRODECON, los criterios sustantivos, en el que te orientan más o menos o te dan luz de cuáles son los supuestos por los cuales se actualiza una violación por parte de la autoridad dentro del procedimiento de acuerdo conclusivo. Y yo entre mí digo, yo a veces veía y le digo, ¿y por qué no piden el cierre con violación? Es evidente que la autoridad está violentando, hay un derecho. Hay materialidad, está esto, está soportado, y simplemente, a veces hasta porque se cayeron gordos, el contribuyente, el abogado y el administrador, y ahí se Ay, eso no pasa. Y ahí terminó, no. Y ahí digo, honestamente, ¿no? O sea, a veces trascienden cosas distintas, o a veces ciertos administradores ya traen una línea con este tipo de contribuyentes, todo eso se busca evitar, pero a veces no se puede. Entonces, las autoridades también a veces se cierran, y si se cierran, ahí está el derecho, pide un acuerdo de cierre con violación. Y si tú llevas de eso como prueba, no vinculante, pero sí orientativa, el tribunal puede advertir. Claro. Digo, y hablando de eso, como se puede, digo, el propio alcance te lo da, ¿no? Es al final del día manifestaciones, calificaciones de hechos, valoraciones de documentos, las que te da el acuerdo conclusivo, y hay conclusiones interesantes que pueden ser orientativas. Pero ojo, en el juicio de resolución exclusiva de fondo, en el que pues, tú eres un experto, llevas seguramente muchos juicios y has salido avante en varios de ellos, muchos de ellos, digo, tú no pierdes. Bendito Tienes sea una gran fama en ese sentido, y la verdad admirable. No lo digo porque estemos aquí, digo, con todo respeto, sabemos del prestigio aquí de mi amigo Víctor, y sobre todo pues ese récord ganador que tienes, ¿no? Y este tema del juicio de resolución exclusiva de fondo, en el que acudes al tribunal justamente a discutir temas torales, ¿no? Lo que es la esencia de la auditoría. Hay algo bien interesante en el que tú te habrás dado cuenta, yo creo que por ahí ibas. Digo, honestamente, en la PRODECON pues no se lleva tanto, ¿no? Son muchos juicios de distinta materia. Pero entre el capítulo de pruebas aparece el acuerdo conclusivo. Claro. Es viable, lo has usado. Claro. Precisamente, no vinculativo, porque no me lo van a valorar, pero sí precisamente con la intención de orientar, de llevar, digo, ¿cómo estructurar una demanda, no? Digo, sin que esto sea un curso, ¿no? Tratas de llevar de la mano al magistrado, al juzgador. ¿Me explicó? Digo, obviamente son expertos, pero mientras tú les facilites en determinar la comprensión y alcance de cada argumento, de cada violación, pues ya está. Yo te ponía, por ejemplo, hace rato como ejemplo en la plática, si la autoridad dentro de la tramitación del acuerdo conclusivo me dijo, oye, es que no traía el marquito rosa, ¿no? El marquito rojo. Y aquí me dice que porque no está enmicado, oye, Cambio. ¿dónde está esa certidumbre, no? Es un cambio de calificación, de hecho es totalmente irregular. Total, y lo hacen, ¿no? Entonces, importante con esto, saber usar PRODECON, ¿no? Este fue un programa, o ha sido un programa en el cual fuimos, pimponeando, parecíamos tú, Andrea Agassi y Roger Federer aquí, echando tenis, pero bonito, o sea, tratamos, digo, y lo resumimos ahorita para la gente de esta forma, tratamos de no llevar un script, un tema el día de hoy específico, con la intención de invitarlos a que nos sigan, a que nos den sus inquietudes, que nos las externen en nuestras redes sociales. ¿Para qué? Para irles dando esos consejos prácticos,
para irlos orientando. No es una charla técnica en la cual nos vamos a encontrar el de, sí, te conformé con 31 fracción cuarta, no. Esto va a ser vida útil, consejos útiles, y pues bueno, disfruté este primer programa contigo, amigo. Vamos a echarle todas las ganas. Sí, importante dentro de esto, tus redes sociales también, amigo. Claro que sí. Me encuentran como Oscar LPZ 667 en X, antes Twitter. Y bueno, básicamente es la que usamos en Instagram como Oscar López. Y pues al final, y mis correos, y ahorita Adelante. Oscar López. Van a aparecer aquí legaltax@gmail.com. Y pues mis teléfonos, ¿no? Que también Adelante. los vamos a dejar ahí, en el Todo va a salir. 55 18 84 97 70 y en el 6677 47 53 55, pues con presencia en Culiacán, ¿no? La idea es acercar esto, vamos a estar trayendo experiencias pues también de la región, de esta zona del país, de toda la parte norte, pues, y es bien importante esta retroalimentación que tenemos aquí con mi amigo Víctor. Pues vamos a estar constantemente dando estos tips, dando estos consejos. En verdad, escríbanle, y sobre todo aquí a Víctor, que pues digo, súper conocido aquí en sus canales, en sus redes. Y digo, de este lado, estás en Víctor Hugo Barres ¿no? Parrilla, Víctor Hugo Barres Parrilla, la página del despacho, barresparrilla.com. Nos encuentran en todas las redes sociales como Víctor Hugo Barres Parrilla. Y amigo, vamos a darle para adelante y, perdón aquí la corrección, no solo el lado de Sinaloa, toda la República. ¿Sí? Toda la República, que tengan la confianza de acercarlos. Si tenemos que apoyarlos en alguna orientación, algo personal, con todo gusto. Cuenten con ellos. Nos van a encontrar en toda la parte de la República. Como ustedes requieran, ahí vamos a estar. Y con toda la confianza que nos escriban, por favor, dudas, inquietudes, que vamos a compartirles toda nuestra experiencia, todo nuestro expertise. Y espero esta primera emisión sea de su agrado y sugiéranos también temas en el que quiere que aterricemos. Escriban mucho ahí en las redes sociales. ¿Qué tema quieren escuchar? ¿Qué tema quieren tratar? Digo, hoy la verdad es que fue bien lo dijiste, ¿no? Tocamos un poquito de todo por encima, vemos algunos aspectos ahí generales, pero con todo gusto podemos profundizar. Y en algún tema en particular, grandes cosas, alguna solución, alguna problemática, algo que realmente les preocupe, que les ocupe, que estén viviendo en este momento, porque en verdad que hay mucho tema mucha tela de donde cortar, diríamos, ¿no? Hay mucho de qué platicar. Ahí la invitación es para todo el auditorio, que ellos sean los que nos alimenten esto, ¿no? También de ellos nace. Pues es sí. Para ellos el programa al final del día. Déjenos ser sus cómplices, hombre. Ajá. Para ayudarlos y llevarles a un mejor camino, a un mejor puerto y sin miedo al SAT. Diríamos, me sentí como el del gimnasio, ¿no? Piensa en tu exnovia, ¿no? No le tengan miedo al SAT, estamos nosotros para ayudarles. Y nos vemos en la próxima emisión de esto que es el lado A y el lado B del derecho fiscal. Nos vemos la próxima semana. Un gusto. Saludos.